Jóvenes, vamos a continuar con el programa de endocrinología clínica y en esta ocasión nos toca revisar en las siguientes dos clases lo que corresponde a la patología más importante de la glándula suprarrenal. Recordándoles claramente que este material no sustituye la clase del profesor presencial ni tampoco las lecturas que ustedes deberán tener en el libro de texto que les han señalado en la introducción de este curso. Muy bien, vamos a revisar el día de hoy fundamentalmente lo que corresponde a estados de hiperfunción o de hipercortisolismo y estados de deficiencia o hipofunción o insuficiencia suprarrenal. Vamos a empezar hablando de algunos aspectos muy generales que ustedes ya conocen y que corresponde a la anatomía, la embriología, la histología y algo de la fisiología de la glándula suprarrenal. En su anatomía ustedes recordarán que las glándulas suprarrenales son dos, se encuentran localizadas sobre los polos de ambos riñones en el retroperitoneo, teniendo un peso aproximado cada una de las glándulas de 3 a 4 gramos, más o menos en total 7-8 gramos las dos glándulas. Su superficie de la glándula suprarrenal es micronodular, como el aspecto de una frambuesa, y bueno, tiene la particularidad anatómica de que la vena y la arteria no corren juntas. La vena suprarrenal izquierda desemboca en la vena renal izquierda, mientras que la vena suprarrenal derecha desemboca en la vena cava inferior. Recuerden claramente que la glándula suprarrenal está constituida por una parte externa, que es la médula, la corteza suprarrenal, y una parte interna, que es la médula suprarrenal. La médula suprarrenal es la menor parte del contenido de la glándula y constituyendo el 10% tan solo del peso glandular total. Y es el sitio en donde se van a producir las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Por otro lado, en la corteza suprarrenal tenemos nosotros que constituye el 90% del peso glandular total, que tiene su origen embriológico en el mesodermo y que contiene o está dividida en tres capas. Una capa externa, que es la zona glomerulosa, en donde se va a producir fundamentalmente los mineralocorticoides. Una capa intermedia, que es la zona fasciculada, en donde se va a producir los glucocorticoides. Y una capa interna o zona reticular o reticularis, en donde se producen los andrógenos sexuales. ¿Cómo se controla? Cada una de estas capas tienen controles neuroendocrinos diferentes. Los mineralocorticoides, que se producen en la zona glomerulosa, el representante cardinal es la aldosterona y su principal mecanismo de control de secreción es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes ya conocen. Por otro lado, la zona fasciculada y la zona reticular producen respectivamente el cortisol como glucocorticoide y la dehidroepiandrosterona como andrógeno sexual, y ambos son controlados por una hormona hipofisaria conocida como adrenocorticotropina o ACTH. ¿Qué es la adrenocorticotropina? Es una hormona polipeptídica que está constituida por 39 aminoácidos y que es el principal estímulo secretor de las hormonas en la glándula suprarrenal, excepto para la zona glomerulosa, en donde dijimos que era el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La ACTH o adrenocorticotropina forma parte de una prohormona, una gran prohormona, que se llama proopiomelanocortina o POMC, y la regulación de la secreción de ACTH se rige fundamentalmente por 4 factores. Uno, por los niveles de cortisol. En la medida que disminuyen los niveles de cortisol en sangre, se dispara la secreción de ACTH y esto tiende a empezar a obtenerse los niveles más bajos de cortisol alrededor de las 11 de la noche a las 2 de la mañana y ahí empezar a pulsar la secreción de ACTH para obtener niveles máximos por la mañana al despertar. Otro punto importante que rige la secreción de ACTH es un ritmo o reloj circadiano, en donde tenemos nosotros los niveles más altos por la mañana al despertar y encontramos niveles
muy bajos para ya la tarde, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, cerca del 50% de los valores que tenemos en la mañana, y a las 11 de la noche definitivamente los valores más bajos de cortisol y de ACTH. Otro tercer mecanismo es la hormona liberadora de corticotropina producida en el hipotálamo, que es un mecanismo también que controla la secreción de ACTH, y finalmente el estrés fisiológico, estrés producido por infecciones, quemaduras, accidentes, cualquier circunstancia que conduce a nuestro organismo a un estrés fisiológico dispara la secreción de ACTH. Esto es una ilustración para que ustedes vean lo que es la gran molécula de POMC, que lo pueden ver en la parte alta de la diapositiva, en donde están contenidas muchas hormonas y un fragmento de ellas es la ACTH, que ustedes la pueden ver en un color morado tenue, y que este polipéptido de 39 aminoácidos forma parte de esta molécula de propiomelanocortina, pero junto con otras hormonas como la hormona estimulante de melanocito, la fracción alfa, beta y gamma, y es por eso que en estados de hipersecreción de ACTH nosotros veremos también hipersecreción de hormona estimulante del melanocito y podemos ver por qué ocurre hiperpigmentación. Por otro lado, también se producen sustancias como las beta-endorfinas, las metencefalinas, y es por eso que los pacientes que tienen estados de hipersecreción de ACTH o de POMC van a tener también trastornos que tienen que ver con neuropsiquiatría y cambios en su umbral a dolor. Si entramos nosotros a una revisión muy general de la fisiología del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, veremos nosotros que hay 4 estaciones o 4 niveles. Un nivel inicial, el más alto, es en el sistema límbico, en donde en la amígdala y en el hipocampo se producen factores que en forma positiva o negativa influyen sobre el hipotálamo para la secreción de hormona liberadora de corticotropina o de CRH. Los factores o los neurotransmisores que van a actuar en forma positiva serían la acetilcolina, la epinefrina y la 5-hidroxitriptamina, y los neurotransmisores con un efecto negativo serían el ácido gamma-aminobutírico, los opioides y la norepinefrina. Estas sustancias llegan al hipotálamo y liberan muchas sustancias como la arginine-vasopresina, la colecistoquinina, polipéptido intestinal vasoactivo, angiotensina 2, pero el principal sustancia liberadora será la CRH o hormona liberadora de adrenocorticotropina. Esta viaja por la eminencia media, viaja por el plexo venoso portal, llega a la hipófisis y en las células corticotrópicas de la hipófisis anterior van a estimular la producción de ACTH o adrenocorticotropina, también de beta-endorfinas y beta-lipotropinas. Finalmente, esta ACTH viaja por sangre, llega a la glándula suprarrenal, a la corteza suprarrenal, y ahí va a estimular la producción de cortisol y de andrógenos sexuales. Una vez que se produce este cortisol, por retroalimentación positiva a nivel de la médula suprarrenal, es un factor permisivo de la secreción de catecolaminas, pero por retroalimentación negativa disminuye la producción tanto de ACTH como de CRH y probablemente también de los neurotransmisores en la amígdala y en el hipocampo. Finalmente, un aspecto muy importante a conocer, particularmente para un buen entendimiento de las pruebas diagnósticas que utilizamos en patología de la glándula suprarrenal y para la interpretación de las deficiencias enzimáticas que pueden conducir a estados de hipertensión o de ambigüedad genital, tenemos nosotros el entender lo que es la esteroidogénesis u hormogénesis suprarrenal. Estas derivan de una molécula base que es el colesterol, en donde después de actuar un complejo enzimático de la 20-22-desmolasa, el colesterol se convierte a pregnenolona y de ahí por toda la primer columna verán ustedes que esto ocurre en la zona glomerulosa, ocurre la producción de mineralocorticoides terminando con la producción de aldosterona. Si nosotros tenemos una deficiencia, por ejemplo, de la 21-alfa-hidroxilasa en la corteza suprarrenal, ¿qué va a ocurrir? Se va a acumular progesterona, no se va a producir desoxicorticosterona, corticosterona ni aldosterona, se acumula progesterona y esta pasa
a la producción de 17-alfa-hidroxiprogesterona y andrógenos sexuales, y esto finalmente termina con la producción o termina con la generación de genitales ambiguos, llevando a una pubertad precoz incompleta, a un feto masculino y finalmente a una virilización en el caso de un feto femenino. Si lo que tenemos nosotros es, por ejemplo, deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa, que está señalada con el número 6 en la zona glomerulosa, se acumula desoxicorticosterona. Esta es un mineralocorticoide, y este embrión empezará a desarrollar hipertensión arterial. Fundamentalmente también se acumulan andrógenos sexuales, pero lo más importante es el que se genera hipertensión arterial. Por otro lado, también estas deficiencias enzimáticas pueden ocurrir en la zona fasciculada, que está en la columna de en medio, en donde nosotros podemos ver cómo a partir de la 17-alfa-hidroxipregnenolona y 17-alfa-hidroxiprogesterona termina en la producción del cortisol, que finalmente va a la médula suprarrenal, a la hipófisis y al hipotálamo a retroalimentar la producción o no de factores liberadores o supresores. Y finalmente, en la columna más hacia la derecha, verán ustedes lo que corresponde a los andrógenos sexuales, en donde nosotros tenemos a la dehidroepiandrosterona y androstendiona, y finalmente metabolitos que ya ocurren fuera de la glándula suprarrenal, como testosterona y dihidrotestosterona. Muy bien, después de haber revisado algunos aspectos muy generales, que es simplemente para refrescar un poco el concepto y entender algunos de los conceptos de patología de medicina interna en endocrinología, vamos a empezar a cubrir ahora el tema de hipercortisolismo. Y hablar de hipercortisolismo es hablar del síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Es lo primero que nosotros nos vamos a preguntar. Bueno, se define como el conjunto de hallazgos clínicos que resultan de la exposición crónica de los tejidos a un hipercortisolismo que puede ser de origen endógeno, cuando es producido por nuestro cuerpo, o exógeno, cuando nosotros administramos un glucocorticoide a nuestros pacientes. Cuando en esta misma definición de síndrome de Cushing agregamos nosotros que ese estado de hipercortisolismo crónico endógeno es producido por un tumor en la hipófisis productor de ACTH, en ese momento nosotros ya podemos utilizar el término de enfermedad de Cushing. O sea, hablar de enfermedad de Cushing es hablar de un tumor en la hipófisis productor de ACTH, que esto lleva a un aumento en la producción de cortisol en la glándula suprarrenal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene un paciente que es expuesto crónicamente a cortisol? Bueno, si nos vamos en una forma ordenada, revisando en primer término las manifestaciones clínicas generales, los pacientes se quejarán de aumento de peso, fundamentalmente un aumento de peso central en el tórax y en el abdomen, el acúmulo de grasa en sitios no clásicos o no normales, como sería en la región cérvico-dorsal, produciendo lo que se conoce como una jiba o joroba de búfalo. Los pacientes también desarrollan un acúmulo de grasa sobre las porciones laterales de la cara, produciendo un arredondamiento de la cara o una facies en luna llena, que se conoce también con el nombre de signo de Cushing. Signo de Cushing es cuando el médico frente al paciente, viéndose cara a cara, ojo a ojo, no podemos observar sus pabellones auriculares. Y esto significa que ese paciente está teniendo una cara redonda, una cara en luna llena, que no nos permite ver sus pabellones auriculares. Esto, en cierta forma, es un hallazgo sugestivo de un síndrome de Cushing. Hay depósito de grasa también en los huecos supraclaviculares. Hay que recordar también que el cortisol estimula el crecimiento de los cartílagos metafisiarios de crecimiento, pero que también estimula su madurez, de tal forma que es el niño que en fases muy tempranas era el alto del salón, porque sus cartílagos, su velocidad de crecimiento estaba elevada, sus cartílagos de crecimiento estaban creciendo rápidamente, pero se cierran los cartílagos de crecimiento de una edad temprana y termina siendo el niño o el adolescente con una estatura final baja. También puede tener fatiga, cansancio los pacientes. Dentro de manifestaciones cutáneas, tenemos nosotros efectivamente sobre la piel y tegumentos
tenemos efectos realmente negativos. Es el efecto que produce o catabólicos los glucocorticoides, y podemos ver que la piel se hace una piel delgada, moteada, con algo que conocemos como marmorea, con tendencia a equimosis fácilmente, con la presencia de estrías purpúreas por la ruptura de la epidermis que nos va a permitir, y las bandas de colágena, permitiéndonos ver la dermis papilar profunda, enrojecida. Estas estrías purpúreas en forma característica son estrías amplias de más de 1 centímetro de diámetro. Podemos llegar a ver hiperpigmentación, y eso ya lo dijimos porque dijimos que POMC contenía tanto a la ACTH como a la alfa, beta y gamma MSH u hormona estimulante del melanocito, de tal forma que los pacientes pudieran, cuando la causa es dependiente de un exceso de producción de ACTH, pudieran presentar hiperpigmentación. Vemos también enrojecimiento facial o plétora facial, y esto es debido a que los glucocorticoides estimulan la eritropoiesis y los pacientes tienden a tener poliglobulia con enrojecimiento facial. También los glucocorticoides tienen un efecto androgénico débil, de tal forma que podemos observar acné, hirsutismo en los pacientes y algunas irregularidades menstruales, ahorita los vamos a ver, y definitivamente por un efecto inmunosupresor podemos observar en los pacientes la tendencia a infecciones, particularmente por hongos, infecciones crónicas. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares podemos encontrar nosotros hipertensión arterial, y esto es porque ya dijimos que los glucocorticoides son permisivos de la secreción de catecolaminas, tienden a retener sodio y un poco de agua y producir hipertensión arterial en los pacientes. También podemos ver secuelas de la hipertensión arterial en riñones, en ojos, en corazón. Podemos ver ensanchamiento mediastinal por la presencia de depósito de grasa sobre el mediastino, con un mediastino amplio, y podemos ver algo de retención de líquidos de agua. En músculo esquelético, al igual que en la piel, vemos efectos deleterios o efectos negativos de los glucocorticoides o catabólicos. Uno de los síntomas cardinales y específicos es la presencia de debilidad muscular proximal. Los pacientes batallan para subir una escalera, para pararse. Todo eso es como reflejo de parte de un desgaste de la cintura muscular proximal. Pueden tener dolor bajo de espalda como consecuencia de fracturas por aplastamiento en los cuerpos vertebrales lumbares, por osteoporosis secundaria inducida por los glucocorticoides. Puede haber necrosis aséptica de la cadera y desde luego que aumento en la eliminación de calcio a nivel de la orina. En sistema genitourinario, como ya lo comentábamos, tiene hipercalciuria con la posibilidad de tener urolitiasis, oligomenorrea y amenorrea e infertilidad como consecuencia de un efecto androgénico débil de los glucocorticoides y disminución de la libido. Dentro de las manifestaciones metabólicas podemos observar en los pacientes intolerancia a carbohidratos en alrededor de un 20-25% de los pacientes, que en ocasiones llega incluso a producir diabetes en un número más pequeño de ellos, hipercalciuria y la presencia de dislipidemia, tanto hipertrigliceridemia como hipercolesterolemia. Manifestaciones psiquiátricas es un hallazgo común y es un diagnóstico diferencial muy complicado a veces poder diferenciar entre el paciente que guarda una depresión primaria de un paciente que guarda una depresión secundaria como consecuencia de un exceso de producción de cortisol. Y es un síntoma cardinal, específico, bastante prevalente de los pacientes con enfermedad o con síndrome de Cushing. De tal forma que depresión, psicosis, ideación suicida, labilidad emocional son manifestaciones comunes de los pacientes que tienen síndrome de Cushing. En el laboratorio nosotros podemos encontrar poliglobulia con eritrocitosis, ya lo comentábamos, granulocitosis, linfopenia, que esto ha sido utilizado ahí los glucocorticoides para el manejo de enfermedades autoinmunes neoplásicas, eosinopenia, y es por eso que se utilizan para el manejo de problemas alérgicos con buena frecuencia, así es que su exceso de secreción produce linfopenia y eosinopenia. Puede producir hiperglucemia, ya lo dijimos, inclusive en el rango de diabetes, y alcalosis metabólica. El diagnóstico diferencial más importante del paciente con síndrome de Cushing es ese paciente con síndrome metabólico.
Los pacientes con síndrome de Cushing son pacientes que tienen el aspecto de un paciente con síndrome metabólica, de tal forma que no podemos utilizar los hallazgos clínicos que expresan la resistencia a la insulina, no los podemos utilizar para diferenciar o no a un paciente con síndrome de Cushing, de tal forma que la presencia de obesidad central sí nos puede ayudar, pero también está presente en el síndrome metabólico y está presente en el síndrome de Cushing. Irregularidades menstruales, ovario poliquístico, hiperandrogenismo, como hirsutismo, acné, dislipidemia, hipertensión, diabetes. Todos esos hallazgos realmente no nos ayudan mucho a diferenciar. Pero ¿cuáles datos son muy sugestivos de la presencia de un síndrome de Cushing? Bueno, vamos a ver que la obesidad central es realmente un aspecto muy predominante, muy claro, con extremidades superiores e inferiores muy delgadas en los pacientes, de tal forma que lo debemos de poner atención y prestar atención a pesar de que se parece a lo que tiene el síndrome metabólico. Pero los hallazgos más específicos serían la debilidad muscular proximal objetiva con dificultad para subir escaleras o pararse, equimosis espontáneas, estrías purpúreas de más de 1 centímetro, la presencia de hipocalemia, alteraciones neuropsiquiátricas, ya dijimos hace un rato, y osteoporosis secundaria. Les voy a comentar rápidamente un caso clínico y vamos a revisar algunos de estos hallazgos. Y este se trata de un caso de una mujer de 19 años de edad, soltera, que acude a consultar por aumento de peso asociado a aumento de apetito y la presencia de estrías purpúreas. En sus antecedentes médicos realmente no hay nada de valor excepto irregularidades menstruales. Ella refería 8 meses de evolución con aumento de peso progresivo de alrededor de 15 kilogramos asociado a aumento de apetito. Además, depósito de grasa en el tórax y en el abdomen, jiba cervicodorsal, acné, hirsutismo, estrías purpúreas en abdomen y extremidades, así como también tendencia a equimosis y labilidad emocional. Realmente expresaba una gran cantidad de síntomas específicos y otros no tan específicos de un síndrome de Cushing. En el interrogatorio por aparatos y sistemas no hay ninguna anormalidad y en el examen físico su presión arterial está elevada, tiene una obesidad de tipo central con un índice de masa corporal de 30 y una relación cintura-cadera de 0.9. Su cabeza muestra plétora o enrojecimiento facial con un signo de Cushing, acné, jiba cérvico-dorsal, estrías purpúreas, un abdomen globoso con estrías purpúreas también, y en las extremidades la presencia de debilidad muscular proximal. Aquí podemos ver la paciente algún tiempo atrás y dentro de lo que ocurrió en estos 8 meses, y podemos ver claramente un depósito de grasa. ¿Qué podemos ver claramente? Vemos que la grasa o el aumento de peso fundamentalmente está localizado en el tórax y en el abdomen. Vemos una cara redondeada con enrojecimiento facial, no vemos sus pabellones auriculares, de tal forma que tiene un signo de Cushing, fundamentalmente, y vemos sus extremidades tanto superiores como inferiores, no correspondientes o bastante delgados en comparación al tórax y el abdomen. Más aproximando, haciendo un acercamiento, vemos claramente borrados sus pabellones auriculares, vemos el enrojecimiento facial, algo de acantosis nigricans en cuello, la presencia de un hirsutismo lanugal, pelo velloso, sobre la región de la barbilla y sobre la región del bigote. Podemos ver nuevamente la presencia de acantosis nigricans en el cuello, con una jiba cervicodorsal discreta, la presencia de acné. Y bueno, en abdomen observamos claramente estrías purpúreas amplias, no esas estrías purpúreas pequeñas que podemos observar en pacientes que han aumentado rápidamente de peso, sino aquí vemos estrías amplias de más de 1 centímetro de diámetro. Esto lo pueden ver en la región de la axila, inclusive en glándula mamaria. Vemos la presencia de onicomicosis, también como un hallazgo frecuente. Este es otro caso. Y también observamos signo de Cushing positivo, o sea, la ausencia de los pabellones auriculares viéndola de frente. Vemos la presencia de algo de acné, algo de hirsutismo lanugal, algo de acantosis nigricans en cuello. Podemos ver la presencia de estrías purpúreas sobre los brazos, podemos verlo sobre la región del tórax, la porción lateral de la pelvis,
En espalda vemos la presencia de algo de acné, hirsutismo lanugal. Podemos ver estrías, la ruptura de toda esa epidermis en múltiples partes en su organismo. En ese paciente inicial que comentábamos, vemos cómo su hemoglobina está elevada y vemos la presencia de granulocitosis con linfopenia y eosinopenia. Su glucosa en forma aislada está elevada. El examen de orina es normal. Aquí es para que observemos algún otro dato en el paciente y que corresponde fundamentalmente, vean jóvenes claramente cómo están abultados sus huecos supraclaviculares, su cara redondeada, enrojecimiento facial, casi ausentes sus pabellones auriculares. Esto es en un varón y vemos nuevamente la plétora facial, la cara redondeada, el signo de Cushing, la presencia de una infección micótica, en este caso una tiña versicolor sobre la región del tórax izquierdo, y la presencia de grandes estrías sobre todo el abdomen, estrías largas, amplias, y bueno, un depósito de grasa fundamentalmente en el tórax y en el abdomen. En una niña podemos observar una pubertad precoz incompleta con un abdomen distendido, grande, con la presencia de un par de equimosis correspondientes a fragilidad capilar y bueno, una gran tumoración que tenía esta paciente finalmente de más de 3 kilogramos de peso en la glándula suprarrenal derecha. Si nosotros revisamos algunos estudios de imagen, primero quisiera escribir lo que es lo normal, y aquí podemos ver nosotros en un corte coronal, podemos ver claramente, aquí se los voy a señalar, esto corresponde al quiasma óptico, el tallo hipofisiario, el techo de la hipófisis, un poquito asimétrico hacia este lado, puede ver en ocasiones así serlo, vemos los senos cavernosos hacia estos lados y una altura de la hipófisis no mayor de 5 o 6 milímetros, que eso es normal. Sin embargo, veamos nosotros en este caso, podemos ver cómo el quiasma óptico y el tallo hipofisiario están desplazados totalmente, esto correspondería a la hipófisis, totalmente asimétrica, un techo hipofisario alto y definitivamente asimétrico, con un crecimiento hacia el lado derecho, hacia el seno cavernoso. Y bueno, en el corte sagital, nosotros podemos encontrar en este caso el quiasma óptico, que corresponde a esto en el eje inclinado, no vemos el tallo hipofisario, el corte está discretamente lateralizado. La hipófisis normalmente en este corte sagital debiera corresponder a medio círculo o media naranja, de tal forma que está bombado, está crecido y vemos esta área hiperintensa posterior que corresponde a la hipófisis posterior. Siempre es hiperintensa y resalta en forma diferente o heterogénea sobre el resto del parénquima hipofisario. Ahora vamos a ver las glándulas suprarrenales, y las glándulas suprarrenales son un par de glándulas muy pequeñas, ya comentamos que 3, 4, a lo mejor 5 gramos es el peso que tiene cada una de ellas, y vemos nosotros en este corte axial, vemos nosotros que tenemos aquí este lado tenemos el hígado, acá tenemos el vaso, tenemos en el lado derecho, aquí está la glándula suprarrenal con su cuerno anterior, su cuerno posterior y su cuerno lateral. Y de este lado, del lado izquierdo, tenemos nosotros el cuerno anterior, el cuerno posterior y su cuerno lateral. Eso es una glándula suprarrenal normal, jóvenes. Sin embargo, veamos, aquí tenemos una glándula suprarrenal anormal, vemos su cuerno anterior, su cuerno posterior y sobre el cuerno lateral vemos esta tumoración que correspondía a un adenoma suprarrenal. Y bueno, aquí voy a irles pasando cortes axiales para que vayan viendo ustedes cómo empieza a aparecer una tumoración sobre la topografía de la glándula suprarrenal del lado derecho. Ustedes lo van a ir viendo, ahí se empieza a apreciar esa tumoración sobre este sitio en el cuerno posterior de la glándula. Vamos a seguirlo avanzando, y ahí está la tumoración que les comentaba sobre el cuerno posterior de la glándula suprarrenal del lado derecho. Ahí la están viendo, y esto correspondía a una gran tumoración suprarrenal de un adenoma suprarrenal. Jóvenes, ahora veamos, ya que sabemos nosotros algo de
su definición y que sabemos nosotros también cuál es la expresión clínica y cómo vemos algunos estudios de imagen, vamos a ver las causas de un síndrome de Cushing. La causa más común de un síndrome de Cushing es el uso de glucocorticoides por los médicos para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, neoplásicas, en enfermedades hematológicas, reumatológicas, pulmonares, dermatológicas, alérgicas, etc. El uso en dosis altas con el tiempo produce un síndrome de Cushing exógeno y es la causa más común de síndrome de Cushing. Pero si nosotros quitamos las causas exógenas y nos vamos exclusivamente a las causas endógenas, cuando no es producido por la administración de glucocorticoides, la causa más común de síndrome de Cushing es la enfermedad de Cushing, o sea, un tumor en la hipófisis anterior productor de ACTH. Eso es responsable de 60-80% de los casos de, vamos a decir, de síndrome de Cushing endógeno. El otro 20-30% es producido por tumores benignos, que serían los adenomas suprarrenales, por hiperplasia de la glándula suprarrenal bilateral idiopática y bilateral pigmentosa, y también por tumores malignos o benignos productores de ACTH o de hormona liberadora de corticotropina. Ya una vez que nosotros sabemos las causas potenciales y que sabemos que la causa más común de síndrome de Cushing endógeno es un tumor hipofisario productor de ACTH, bueno, ahora vamos a saber cómo debemos abordarlo. Y como muchas pruebas en endocrinología, tenemos nosotros pruebas inicialmente de detección, pruebas de confirmación y pruebas de localización. Las pruebas de detección son pruebas de una alta sensibilidad, aunque pueden tener baja especificidad, son altamente sencillas, son baratas, son económicas, son altamente disponibles y bueno, esto una vez que sale positivo nos sugiere fuertemente la posibilidad de tener o estar frente a la enfermedad. Y para eso en un momento dado lo que sigue es hacer una prueba ya de confirmación, que ya son pruebas muy específicas, pruebas costosas, pruebas a veces un poquito invasivas. En este caso son pruebas que se tienen que realizar muchas veces estando el paciente internado en un hospital. Y una vez que nosotros confirmamos ya el diagnóstico, vamos por pruebas de localización. Vamos a ver si el problema está en la hipófisis o el problema está en la glándula suprarrenal o en algún tumor en pulmón o en tórax o en abdomen que esté produciendo ACTH o CRH. Ahora sí vamos a revisar lo que corresponde a cuáles son las pruebas de detección con las que contamos. Tenemos 4, aunque realmente 2 de ellas son las que utilizamos por tener la suficiente sensibilidad y especificidad. Tenemos el cortisol plasmático basal. Sabemos que el cortisol plasmático se eleva en los pacientes que tienen síndrome de Cushing, pero se eleva en múltiples otras circunstancias clínicas que no tienen nada que ver con el síndrome de Cushing. Y también tenemos el ritmo circadiano de cortisol, que es la elevación, vamos a decir que se aplana los niveles de cortisol de tal forma que no ocurre eso de que en la mañana los niveles son altos y en la tarde son niveles mucho más bajos, sino que se mantienen altos los niveles de cortisol todo el día. Sin embargo, jóvenes, todos los pacientes con depresión, pacientes con obesidad, pacientes con alcoholismo, utilizando fenobarbital, etcétera, etcétera, son pacientes, los pacientes con depresión mayor, son pacientes que tienen o pierden su ritmo circadiano de cortisol. De tal forma que en todos los pacientes tomamos una muestra de cortisol plasmático basal que nos va a ser útil para otras pruebas, pero verdaderamente son pruebas de tan baja especificidad que no las utilizamos. Las pruebas que utilizamos son la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona y el cortisol urinario libre en una muestra de 24 horas de orina. Vamos a ver cómo se hace la prueba de supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona. Bueno, se le da a las 11 de la noche al paciente 1 miligramo de dexametasona con la intención de tratar de mandar una señal a la hipófisis de que se ha producido cortisol, en este caso dexametasona, que es un glucocorticoide sintético. Lo que debe ocurrir normalmente es que se debe de dejar de producir ACTH y por consecuencia bajar los niveles de cortisol.
Por muchos años se consideró que una supresión normal es estar abajo de 5 microgramos por decilitro. Sin embargo, hoy sabemos que inclusive debe estar por abajo de 2 microgramos por decilitro. Incluso algunas corrientes hablamos de 1.8 microgramos por decilitro. Esta prueba es muy sencilla. Ustedes pueden ver, es darle al paciente 1 miligramo de dexametasona en la noche y en la mañana tomar una muestra de cortisol, y en base a eso nosotros sabemos, dependiendo del nivel que tenga, nosotros sabemos si el paciente suprime, es normal. Si no suprime abajo de 2 o de 5, el paciente probablemente tiene un síndrome de Cushing. ¿Se fijaron que dije probablemente? No dice el diagnóstico, sugiere el diagnóstico. ¿Qué desventajas tiene? Pues hay muchos falsos positivos en esta prueba, como depresión, estrés, alcoholismo, etcétera. Sin embargo, la seguimos utilizando porque en cierta forma nos preselecciona pacientes para entrar en pruebas de confirmación. Y siempre es la prueba con la que iniciamos la evaluación diagnóstica de estos pacientes. La otra es el cortisol libre en orina de 24 horas, y aquí lo que hacemos es colectar 24 horas de orina y medimos cortisol libre en orina, bajo el concepto de que el 95% del cortisol que tenemos en sangre va unido a una alfa-2 globulina, que es la transcortina, y por consecuencia esta proteína transportadora, que tenemos una capacidad limitada de producción, lo que se empieza a hipersecretar de cortisol satura a esta proteína y empieza a aumentar la fracción libre, la cual es una fracción filtrable a través del riñón. Siempre que se eleva el cortisol libre en orina, pues prácticamente estamos hablando de un estado de hipersecreción de cortisol, y esta es una prueba muy sensible, con cerca de 95-96% de sensibilidad y de especificidad, de tal forma que es una excelente prueba de detección y es una excelente prueba, inclusive medio de confirmación, podríamos llegarlo a decir. Sin embargo, el mayor problema que tenemos es que los pacientes frecuentemente no hacen una colección correcta de orina de 24 horas, y muchas veces alguna de las muestras que tuvieron durante el día de la orina no las colectaron, se fue al sanitario, se perdió, y llegan con cantidades de muestras de orina que no reflejan realmente la secreción de cortisol en las últimas 24 horas. O sea, el problema más importante es la colección de la muestra. Y es por eso que seguimos usando primero la prueba de detección, el 1 miligramo de dexametasona nocturno, por su sencillez, aunque menor especificidad, y como segunda prueba el cortisol libre en orina 24 horas, como una prueba más específica, pero que tiene el inconveniente de que en ocasiones el paciente se equivoca en colectar la muestra. Si estas pruebas están positivas, nosotros decimos que probablemente el paciente tiene un síndrome de Cushing, y vamos nosotros por pruebas de confirmación. La prueba de confirmación, aunque hay varios protocolos para hacerla, la clásica se considera la prueba de medio miligramo de dexametasona cada 6 horas por 48 horas, o prueba de dosis baja. Si el paciente suprime por abajo de 5 microgramos por decilitro o menos de 20 microgramos por litro de cortisol libre en orina 24 horas, podemos decir que el paciente ahora sí tiene un síndrome de Cushing. Si el paciente suprime o sus niveles están abajo, es normal y fue una falsa positiva. Si no suprime y está elevado el cortisol libre en orina de 24 horas, está elevado el cortisol plasmático, no suprimió, ahora sí podemos garantizar que el paciente tiene un síndrome de Cushing. ¿Se fijaron que dije síndrome de Cushing? No dije enfermedad de Cushing. Todavía nos falta saber si el paciente tiene una enfermedad de Cushing, tiene un adenoma suprarrenal o tiene un estado de secreción ectópica de ACTH o CRH. ¿Cómo vamos a diferenciar esto? Bueno, a través de muchas pruebas que tenemos, y lo que más utilizamos es usar la prueba ahora de dosis alta de dexametasona, en donde damos 2 miligramos cada 6 horas por 48 horas. Si el paciente suprime, si el paciente baja sus niveles de cortisol por abajo del 50% del valor que tenía de cortisol al inicio de todas estas pruebas, del primer cortisol plasmático basal que les dije que íbamos a utilizar posteriormente, si suprime abajo de un 50%, el paciente tiene una enfermedad de Cushing, o sea, un tumor hipofisario productor de ACTH. Si no suprime, significa que puede tener un adenoma suprarrenal o una secreción ectópica de ACTH.
la manera más sencilla de diferenciar estos casos es midiendo los niveles de ACTH. Si los niveles de ACTH están altos, significa que el paciente tiene una secreción ectópica de ACTH por un tumor benigno o maligno en alguna parte de nuestro cuerpo. Si el paciente lo que tiene es un nivel de ACTH muy bajo, en contra del otro caso que planteé, si está muy bajo lo que tiene es un adenoma suprarrenal productor de cortisol. Y bueno, tenemos muchas pruebas en donde entra hasta la resonancia magnética, el TAC, el muestreo venoso selectivo de los senos petrosos, etcétera. Pruebas difíciles, pruebas a veces con muchas dificultades. Hay que entender que aún en los mejores hospitales del mundo, el diagnóstico de localización del síndrome de Cushing puede ser problemático incluso hasta en un 30% de los casos. Vamos a hacer un resumen del algoritmo diagnóstico del síndrome de Cushing. Cuando nosotros tenemos un paciente con alta sospecha, hacemos la prueba de supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona. Si suprime el paciente por abajo de 5, estudios nuevos abajo de 2, el paciente es un sujeto normal. Si no suprime, hacemos un cortisol urinario libre. Si sale en el rango normal, no hay problema. Si sale elevado, probablemente tiene un síndrome de Cushing el paciente. Y entonces lo que hacemos es una prueba de dosis baja de dexametasona de medio miligramo cada 6 horas por 48 horas. Si suprime por abajo de 5 o por abajo de 20 el cortisol urinario libre, es normal. Si no suprime, tiene un síndrome de Cushing. Ahora, si el paciente no suprimió y tiene, ahora sí ya sabemos que tiene un síndrome de Cushing, lo pueden ver claramente. Ahora lo que hacemos es una prueba de 2 miligramos cada 6 horas por 48 horas. Si el paciente suprime abajo de 50% del valor de cortisol que tenía al inicio, o un cortisol urinario libre abajo del 50% del valor inicial, tiene una enfermedad de Cushing. Si no suprime, puede tener un adenoma o una secreción ectópica de ACTH, lo cual diferenciamos a través de la medición de los niveles de ACTH. En el adenoma suprarrenal sus valores de ACTH estarán bajos, mientras que en la secreción ectópica de ACTH estarán elevados. Ahora vamos a revisar lo que corresponde al tratamiento y vamos a hablar, fíjense bien, vean, enfermedad de Cushing, o sea, un tumor hipofisario productor de ACTH, que dijimos que es la causa más común del síndrome de Cushing endógeno. El tratamiento de primera elección es lo que se llama como la cirugía transesfenoidal. A través de la nariz, que es una cirugía microscópica, neuroquirúrgica, se llega al piso de la silla turca, se trepana, se ubica el tumor, que generalmente son tumores de 1 o 2 milímetros, y se extrae. Esto en centros de alta especialidad puede conseguirse en un 60-70% de los casos. Si esto no fue posible alcanzarlo, podemos hacer en el paciente el dar radiación a la hipófisis o podemos ir y quitar las 2 glándulas suprarrenales, bajo el concepto de que si quitamos las 2 glándulas suprarrenales no habrá ya producción de cortisol. Sin embargo, podemos meternos en una complicación que vamos a ver ahorita y que se llama síndrome de Nelson. Lo otro que podemos hacer en ocasiones es bloquear con medicamentos la producción de ACTH o la esteroidogénesis suprarrenal con medicamentos. Muy bien, aquí comentamos sobre la cirugía transesfenoidal, es el tratamiento de primera elección y podemos llevar a curación alrededor de un 80% de los casos a 4 años en centros de alta experiencia. La radioterapia la utilizamos más en niños, generalmente dosis de 4.000 a 5.000 RATs. El principal problema o riesgo es hipopituitarismo. La cirugía suprarrenal es quitar las 2 suprarrenales. 1 de cada 5 casos pueden desarrollar lo que se conoce como un síndrome de Nelson, en donde simplemente lo que ocurre en el paciente es que de tener un tumor pequeño de 1 o 2 milímetros, ahora ese tumor empieza a crecer, se empieza a hiperproducir ACTH, empieza a hiperpigmentarse el paciente y puede producirle defectos quiasmáticos por compresión del nervio óptico en el quiasma. Algunas otras complicaciones de la cirugía adrenal, ya dijimos lo que es el síndrome de Nelson, y finalmente, si no tenemos como opción, fundamentalmente para casos malignos, tenemos nosotros medicamentos que bloquean la producción de ACTH como la ciprofloxacina,
la bromogliptina y el ácido valproico, o medicamentos que bloquean la secreción de cortisol, como la aminoglutetimida, la metirapona, el ketoconazol, el mitotane, que en diferentes niveles, por ejemplo aquí vemos el ketoconazol, todas las enzimas que puede bloquear del sistema de la citocromo P450 y que finalmente termina con bloquear la producción de cortisol. Empieza aquí, pero no puede llegar a producirse cortisol. También tenemos la metirapona, que bloquea a la 11-beta-hidroxilasa y por consecuencia no podemos producir cortisol. Y bueno, la metirapona, que también bloquea la 21-alfa-hidroxilasa. Tenemos otras que bloquean aminoglutetimida, la 20-22-desmolasa, etc. No es necesario que se aprendan en ningún momento dado toda la esteroidogénesis adrenal. Lo importante es que la puedan entender y que el día que la necesiten la puedan ustedes consultar. La secreción ectópica de ACTH, o sea, cuando un tumor benigno o maligno es el responsable del exceso de producción de ACTH, se trata con la extirpación del tumor. Si es benigno, si es maligno, pues habrá que dar quimioterapia o radioterapia al paciente y posteriormente manejar el estado de hipercortisolismo a través de un bloqueo de la secreción de cortisol. Finalmente, el punto importante a entender es que de no diagnosticar un síndrome de Cushing en un paciente y a veces ubicarlo como que lo que tiene es un síndrome metabólico, el riesgo es que estos pacientes tienen una sobrevida promedio de 5 años y la mayoría de las veces estos pacientes fallecen de infecciones sistémicas por hongos, complicaciones de la hipertensión arterial en órganos blancos, en cerebro, en corazón o de suicidio. Por consecuencia, es importante que nosotros siempre tengamos en mente que un paciente con síndrome metabólico, entre ellos puede haber un paciente con síndrome de Cushing, hay que diferenciarlo, seleccionarlo, estudiarlo y definitivamente canalizarlo muchas veces a un centro de alta especialidad para conducir las pruebas diagnósticas más finas y el tratamiento final del paciente. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la insuficiencia suprarrenal. Ahorita hablamos del hipercortisolismo, ahora vamos a hablar de hipocortisolismo y lo vamos a definir principalmente como el conjunto de hallazgos clínicos que resultan de la disminución del efecto tisular de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides. Así como dijimos que un tumor hipofisario productor de ACTH que produce hipercortisolismo se conoce con el nombre de enfermedad de Cushing, aquí la insuficiencia suprarrenal primaria puede ser nominada como enfermedad de Addison. Hay insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria y terciaria. Primaria cuando el problema está a nivel de la glándula suprarrenal, secundaria cuando el problema está a nivel de la hipófisis y terciaria cuando el problema está a nivel del hipotálamo. Y de cada una de ellas hay variantes aguda, insuficiencia suprarrenal aguda o crisis suprarrenal y insuficiencia suprarrenal crónica. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Muy bizarras, jóvenes. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia suprarrenal, fuera de la hiperpigmentación, todos los demás síntomas son síntomas inespecíficos. Fatiga, cansancio, algo de pérdida de peso, que a veces sí puede llegar a ser importante en los pacientes, pero que muchas veces son de unos cuantos kilogramos nada más, asociado a hiporexia. Pueden tener los pacientes fiebre, mialgias, artralgias y bueno, hiperpigmentación, que ya les dije que hiperpigmentación sí es un dato bastante específico, aunque hay otras entidades que pueden producir hiperpigmentación. Definitivamente cuando vemos hiperpigmentación, piensen en una enfermedad de Addison o en una insuficiencia suprarrenal primaria. Dentro de los síntomas gastrointestinales podemos ver anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, constipación, esteatorrea, manifestaciones cardiovasculares, hipotensión, sobre todo postural, son pacientes que están depletados de volumen. Dentro de los efectos renales, en estos pacientes tienen disminución del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal con una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Nuevamente, por el hecho de que las metencefalinas, las beta-endorfinas y las lipotropinas, todo ello forma parte de la molécula de la propia melanocortina, tanto en los estados de hipersecreción como de hiposecreción de cortisol, vamos a ver como un hallazgo cardinal importante las manifestaciones psiquiátricas. Y bueno, los síntomas psiquiátricos son comunes y bastante específicos.
y nos deben llamar la atención cuando van asociados a hiperpigmentación, indudablemente, sobre la posibilidad de una insuficiencia suprarrenal. Y podemos encontrar depresión mayor, apatía, confusión, estadios de psicosis. Y bueno, lo más interesante es que una vez que se trata la insuficiencia suprarrenal, estos pacientes mejoran importantemente sus manifestaciones neuropsiquiátricas. Así como dijimos que los pacientes tienen linfopenia y eosinopenia cuando tienen síndrome de Cushing, en la insuficiencia suprarrenal primaria vamos a encontrar eosinofilia y neutropenia. Y también podemos encontrar anemia. La anemia en los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria puede ser microcítica hipocrómica, puede ser normocítica normocrómica y puede ser macrocítica cuando esto va asociado aparte a la presencia de otra enfermedad autoinmune que es la atrofia gástrica como parte de un síndrome o una enfermedad autoinmune que produce la pérdida de la producción de factor intrínseco. Dentro del laboratorio podemos encontrar hipoglucemia, acuérdense que en el Cushing era hiperglucemia y diabetes, retención de soados y definitivamente como manifestaciones mineralocorticoides sustanciales, hiponatremia con hipercalemia en los pacientes. Podemos encontrar también hipercalcemia. Y ya habíamos dicho cómo la hiperpigmentación forma parte de un síntoma o en este caso un signo de insuficiencia suprarrenal primaria por el estado de hipersecreción de CTH por la deficiencia de glucocorticoides. La hiponatremia, hipercalemia junto con hiperpigmentación son datos muy característicos de insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Y bueno, la calcificación de las glándulas suprarrenales nos habla sobre una etiología casi siempre granulomatosa por tuberculosis. La calcificación de los pabellones auriculares, que no está puesta en esta lista, es un dato bastante específico, aunque bajo en frecuencia, de insuficiencia suprarrenal primaria. Y bueno, también pueden tener los pacientes hiperpigmentación o inclusive vitiligo como parte de la asociación a otras enfermedades autoinmunes. La insuficiencia suprarrenal secundaria, jóvenes, a diferencia de la primaria, en la secundaria, que es cuando el problema está en la hipófisis, créanme que los síntomas son aún más bizarros porque estos pacientes no tienen ni manifestaciones hidroelectrolíticas ni hiperpigmentación. Y estos pacientes generalmente lo vemos o lo sospechamos porque traen otros datos de deficiencia de función de la hipófisis y en donde nosotros intencionadamente vamos a evaluar la función suprarrenal. ¿Cuál es la causa más común de insuficiencia suprarrenal primaria? Es autoinmune y es una adrenalitis autoinmune. La segunda causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria es infecciones, y dentro de las infecciones la tuberculosis es una de las causas o la causa más común, pero también participan infecciones virales, infecciones por hongos, parásitos inclusive que pueden ir a hacer daño en la glándula suprarrenal. Metástasis de cáncer de pulmón, mama, linfoma, melanoma, carcinoma gástrico, pueden afectar las dos glándulas suprarrenales y producir insuficiencia suprarrenal. La hemorragia suprarrenal, que ustedes la vienen oyendo desde el segundo año de la carrera, en donde la meningococcemia puede producir en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, puede producir definitivamente una hemorragia suprarrenal con falla suprarrenal aguda y muerte. Medicamentos, ya dijimos que medicamentos pueden producir como precisamente el ketoconazol, todos los derivados imidazólicos, pueden producir bloqueo de la glándula suprarrenal. Y finalmente, trastornos infiltrativos como la hemosiderosis, la hemocromatosis, la sarcoidosis, pueden producir rara vez insuficiencia suprarrenal primaria. Rápido, nada más para comentarles que hay dos afectaciones poliglandulares, el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 y el tipo 2, como manifestaciones son donde hay deficiencia en el funcionamiento de varias glándulas en nuestro organismo y por eso se llama poliglandular. El más raro es el tipo 1, que ocurre desde el nacimiento. El bebé presenta candidiasis mucocutánea crónica y muy pronto, en el primer año, desarrolla hipoparatiroidismo primario. Antes de los 10 años de edad, enfermedad de Addison. Posteriormente, desarrolla hipotiroidismo primario, menopausia prematura o falla testicular prematura. Es un poco más común en mujeres. Y definitivamente hay variantes tanto esporádicas como
familiares. Aparte puede ir asociado a otras enfermedades no necesariamente glandulares como la hepatitis crónica activa, síndrome de mala absorción, los celíaco, anemia perniciosa, alopecia, etc. El síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 es mucho más común, lo vemos en adultos, es la asociación de enfermedad de Addison con enfermedad tiroidea y o diabetes tipo 1 y se conoce como síndrome de Schmidt. Aquí no ocurre hipopara ni ocurre tampoco candidiasis y generalmente afecta a adultos de 30, 40, 45 años de edad. Es un poco más común en hombres y ha sido asociado a HLA-B8. Muy bien, ya una vez que nosotros cubrimos las manifestaciones clínicas, las formas en que puede ir expresada en forma poco frecuente la falla suprarrenal, ahora viene lo que corresponde al diagnóstico. Y hablar de diagnóstico de falla suprarrenal es hablar, aunque hay muchas pruebas anteriores que con poca sensibilidad, poca especificidad, la prueba hoy que se utiliza en el mundo es la prueba de estimulación con cortrosyn o con Synacten o con ACTH, prueba rápida de ACTH que se utiliza en dosis estándar y que con mucho orgullo, jóvenes, podemos decir que aquí en el Hospital Universitario, en el Servicio de Endocrinología, hemos estado trabajando desde hace muchos años, más de 20 años, y hemos modificado el protocolo habitual para el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal primaria. Y lo que hacemos es una modificación a la prueba en donde utilizamos el mismo cosintropino, la molécula 1,24 de los 39 aminoácidos de la ACTH, pero en lugar de dar 250 microgramos IV o intramuscular, damos 10 microgramos. Y esta disminución a esta dosis definitivamente que ha conducido a mejorar la sensibilidad de esta prueba. En esta prueba lo que hacemos nosotros es inyectar el cosintropin y vemos nosotros la elevación del nivel de cortisol. Si el cortisol se va por arriba de 18 microgramos por decilitro o 496 nanomoles por litro, podemos decir que eso es normal. Si está por abajo, decimos que el paciente tiene una falla suprarrenal y luego a través de la medición de ACTH nosotros podemos saber si la causa es primaria o secundaria o terciaria. Si es primaria, la ACTH está elevada, si es secundaria o terciaria, la ACTH está disminuida. Y aquí está la publicación por allá de 1998-99, en donde un grupo de profesores aquí del Servicio de Endocrinología propusimos esta modificación al protocolo y aún hemos seguido trabajando en la evaluación con esta prueba de diferentes entidades clínicas asociadas a insuficiencia suprarrenal. Aquí está un algoritmo diagnóstico para que nosotros recordemos cuando hacemos la prueba de estimulación corta con 250 o con 10 microgramos, yo les sugiero que utilicen 10 microgramos, medimos el cortisol a los 30 y 60 minutos, si está arriba de 496 nanomoles es normal, si está abajo de 496 nanomoles tiene falla suprarrenal, pero no sabemos si es primaria, secundaria o terciaria, medimos ACTH y si los niveles de ACTH están bajos, el paciente tiene insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria. Si están muy altos los niveles de ACTH, el paciente tiene una falla suprarrenal primaria. Una vez que sabemos que el paciente tiene una falla suprarrenal primaria, es importante que hagamos un estudio de imagen, que vayamos y veamos cuál es la anatomía de las glándulas suprarrenales, puesto que podemos encontrar tumores, infiltraciones, hemorragias, etc. Y bueno, siempre es recomendable que los pacientes tengan este estudio de imagen para ver que no se nos vaya a pasar una de las etiologías malignas o hemorragias que produciendo una falla suprarrenal primaria. El tratamiento habitual aquí en México, por la disponibilidad que tenemos nada más de la prednisona, lo que utilizamos es prednisona dando 2/3 de su dosis en la mañana, 5 miligramos, y 1/3 de la dosis en la tarde, 2.5 miligramos para un adulto de 70 kilos, con lo cual nosotros estamos emulando o imitando el ritmo circadiano de cortisol. Si el paciente lo que tiene es una insuficiencia suprarrenal primaria, aparte de sustituir el glucocorticoide, debemos sustituir el mineralocorticoide y eso lo hacemos con 9-alfa-fluorhidrocortisona, cuyo nombre comercial es Florinef, en donde damos una dosis de 50 a 200 microgramos al día. Y nosotros titulamos la dosis que requiere el paciente en base a sus niveles de sodio y de potasio en sangre.
En el momento que el nivel de sodio empieza a subir y el potasio empieza a descender y ya está en lo normal, sabemos que el paciente está en la dosis correcta. Generalmente empezamos con 50 microgramos y lo subimos a 100 microgramos, en donde generalmente la mayoría de los pacientes ya con eso alcanzan valores de sodio y potasio normales en sangre. Lo ideal sería que diéramos hidrocortisona como reemplazo glucocorticoide, pero no está disponible en nuestro país. Les voy a presentar muy rápido un caso de una mujer de 27 años de edad, originaria y residente aquí en Monterrey, quien acudió a consultar por ataque al estado general y tenía 3 meses de evolución de sintomatología vaga, debilidad, cansancio, fatiga, náusea, vómitos, algo de diarrea, pero también refería a hiperpigmentación que no fue atendida, puesto atención suficiente, de 4 meses de evolución. Al examen físico, su presión arterial era baja, su índice de masa corporal era bajo, y bueno, como dato clínico fundamentalmente de relevancia, había hiperpigmentación en pliegues, hiperpigmentación generalizada. Aquí podemos ir viendo algunos datos en la paciente, podemos ver cómo se va produciendo ese color en nuestro organismo, un color moreno diferente, como yo les digo, como el moreno de la India, de la gente de hindú, y podemos ver cómo hay también en un momento de oscurecimiento en pliegues, lo podemos ver perfectamente en esta mano, podemos ver oscurecimiento también, vean claramente cómo hay pigmentación en todo lo que corresponde a las encías. Podemos ver también en el paciente, esto es muy típico, ¿se acuerdan la glándula suprarrenal que les mostré hace un rato? Vean aquí que no está deshilachada, sino está como una tumoración y se ve con áreas hiperintensas que corresponden a calcificaciones, en este caso por una adrenalitis tuberculosa, granulomatosa en este caso. Aquí vemos otro caso en donde vemos muy bien la hiperpigmentación, vemos como superficies no expuestas al sol, como serían los pliegues, los arcos supraciliares no están pigmentados, pero sí el resto de la cara. Podemos ver, esto es muy típico, cuantas veces vean ustedes un paladar pigmentado en esta forma, un paladar duro pigmentado, eso es prácticamente específico de de una enfermedad de Addison. Vean también cómo los carrillos bucales se van pigmentando, la mucosa hasta el carrillo bucal interno, hasta lo que sería la desembocadura del conducto de Stennon en el segundo molar. Vemos la pigmentación que puede ocurrir en los pliegues en las manos y la presencia incluso fácilmente de lunares sobre la mano. Aquí lo pueden ver nuevamente. Bueno, aquí pueden ver claramente cómo se oscurecen todos estos lunares en los pacientes. Hay oscurecimiento sobre los labios. Vean el claro oscurecimiento de las encías en este paciente y finalmente áreas de pigmentación inclusive en la región de la lengua. Aquí lo pueden ver claramente cómo está hiperpigmentada, sus encías, etc. Muy bien, jóvenes, pues con esto ya termino su clase de insuficiencia suprarrenal. Los invito nuevamente a que estudien y lean claramente el contenido de este material en su libro de texto. Y bueno, nos vemos en la clase para discutir aspectos relacionados a estas patologías. Muchas gracias.